Imagina una universidad católica que durante décadas fue admirada como un faro del conocimiento y la medicina en América. Imagina un lugar donde cientos de jóvenes llenos de sueños llegaban para convertirse en médicos, creyendo que estaban entrando en una institución sagrada, dedicada a salvar vidas, pero detrás de esas paredes de piedra, bajo el silencio de los pasillos y el murmullo de las oraciones, se escondía un secreto tan oscuro que desafía la imaginación. No eran rezos lo que resonaba en los sótanos, sino gritos ahogados. No eran cuerpos donados los que se diseccionaban en las frías mesas de metal, sino estudiantes vivos que desaparecían uno tras otro. Esta no es una leyenda, ni un relato inventado para asustar niños. Es la historia real de cómo una familia convirtió la educación médica en una industria de la muerte, asesinando sistemáticamente a sus propios alumnos durante más de 3 décadas y vendiendo sus cuerpos al mejor postor en Europa. Y lo más escalofriante, todo esto ocurrió a plena vista, bajo el disfraz de la ciencia y la religión. El otoño de 1798 marcó el comienzo de este infierno oculto. Patrick O'Brien, un joven lleno de esperanza, ingresó en la Universidad Médica de St. Thomas, una institución católica en Baltimore que gozaba de gran prestigio. Como muchos, llegó convencido de que estaba entrando en un santuario del saber. Lo que no sabía es que su nombre sería el primero en una lista macabra de más de 150 estudiantes que jamás volverían a ver la luz del día. La familia Walsh, que dirigía la universidad, tenía un secreto mortal: necesitaban cuerpos frescos para entrenar a los estudiantes en disección y, al mismo tiempo, habían descubierto que había un mercado insaciable en Europa para especímenes humanos preservados. Médicos y universidades del viejo continente estaban dispuestos a pagar fortunas por cadáveres en condiciones impecables. Así nació un comercio sangriento: estudiantes americanos asesinados y preservados, enviados en cajas selladas a Escocia, Francia y Alemania, donde eran recibidos como tesoros académicos. Patrick O'Brien fue el primero en caer. Había confiado en sus profesores, había compartido mesas de estudio con sus compañeros, y una noche simplemente desapareció. La versión oficial decía que había abandonado sus estudios y regresado a Irlanda. Nadie volvió a verlo jamás. Lo que realmente sucedió aquella noche fue mucho más aterrador: conducido a los sótanos bajo la promesa de presenciar una demostración privada, fue colocado en una mesa quirúrgica, inmovilizado y sometido a un procedimiento que combinaba anestesia con asfixia. Su muerte fue lenta y silenciosa, cuidadosamente diseñada para no dejar señales de lucha. Al amanecer, su cuerpo ya estaba siendo preparado con químicos experimentales que lo convertirían en un espécimen perfecto. Ese patrón se repitió una y otra vez durante décadas. Jóvenes de familias humildes, muchos de ellos sin contactos ni recursos, eran seleccionados meticulosamente. Sus expedientes académicos eran revisados, se evaluaban sus amistades y la posibilidad de que alguien investigara si desaparecían. Aquellos que resultaban más vulnerables eran marcados. Una noche recibían una invitación especial, una demostración secreta, una clase avanzada, una promesa de conocimiento privilegiado, y no volvían a salir. En las aulas, los demás estudiantes empezaban a notar un patrón inquietante: cada cierto tiempo, algún compañero dejaba de asistir a clases. Los rumores hablaban de abandonos, expulsiones, viajes repentinos. Los profesores siempre tenían una explicación lista: problemas familiares, cambios de carrera, enfermedades. Pero los pasillos se llenaban de murmullos y de un miedo creciente. Nadie sospechaba hasta qué punto la universidad misma era una máquina de muerte. Con cada cadáver vendido a Europa, la fortuna de los Walsh crecía. Los cuerpos eran transportados en barriles especiales, marcados como material académico. Atravesaban el Atlántico en barcos mercantes y al llegar a puertos europeos eran recibidos como si fueran obras maestras de la preservación médica. Nadie se preguntaba de dónde venían ni qué precio en sangre había costado cada envío.
Durante los primeros años, el sistema funcionó sin fallos, la complicidad de autoridades locales, la corrupción y el silencio cómplice de algunos beneficiados mantenían el secreto intacto, pero todo cambió cuando un investigador alemán, el Dr. Zimmermann, comenzó a hacerse preguntas. Había comprado varios especímenes de St. Thomas y los había encontrado tan perfectamente conservados que le parecieron casi imposibles de producir con métodos conocidos. Intrigado, viajó a Baltimore en 1820 para presenciar con sus propios ojos el proceso, y lo que descubrió amenazó con derrumbar el imperio de sangre de la familia Walsh. El Dr. Zimmermann llegó a Baltimore con la excusa de dictar una conferencia sobre técnicas de disección avanzadas, pero en realidad su propósito era otro. Había oído rumores inquietantes sobre la Universidad de St. Thomas, sobre su capacidad casi sobrenatural de entregar especímenes humanos intactos, sin olor, sin descomposición, como si hubieran sido petrificados en el instante exacto de su muerte. Cuando cruzó los portones de la institución quedó impresionado por la solemnidad del lugar. Los vitrales iluminando pasillos silenciosos y el aire de santidad que parecía envolver cada rincón, pero algo en los rostros de los estudiantes le pareció extraño. Había cansancio, nerviosismo, un brillo de miedo reprimido en los ojos. Aquella misma noche fue invitado a una demostración privada dirigida por los Walsh. Se le permitió bajar a los sótanos, donde pocas personas ajenas a la universidad habían estado jamás. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. En largas filas, mesas metálicas sostenían cuerpos impecablemente preservados, hombres y mujeres jóvenes con expresiones congeladas en el momento de morir. No eran donantes voluntarios, como se decía públicamente, sino personas que apenas semanas antes habían estado vivas, estudiando, riendo, compartiendo aulas. Zimmermann reconoció incluso un rostro que había visto esa mañana entre los estudiantes. Comprendió entonces que el precio de la excelencia de St. Thomas era la sangre de sus propios alumnos, pero el doctor no estaba preparado para la magnitud del horror. Los Walsh lo guiaron con una calma escalofriante, explicándole sus métodos como si fueran recetas de cocina. Le mostraron las agujas huecas con las que inyectaban fluidos químicos directamente en las arterias, la mezcla de arsénico, mercurio y alcohol que detenía la descomposición, y los procesos de sellado de los cuerpos en barriles de cobre recubiertos de resina. Zimmermann escuchaba con el rostro petrificado, sabiendo que cualquier señal de rechazo podría convertirlo en el siguiente espécimen. Durante aquella noche no dijo nada, pero juró en silencio que algún día expondría aquella maquinaria infernal. Sin embargo, no sería fácil. Los Walsh habían extendido sus tentáculos por toda la ciudad. Sacerdotes, jueces y comerciantes se beneficiaban indirectamente del comercio de cuerpos. El dinero compraba silencio, y la amenaza de desaparecer compraba obediencia. Entre los estudiantes, el miedo se había convertido en una rutina. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que cada invitación nocturna podía ser la última. Un joven llamado Samuel Pratt comenzó a escribir un diario secreto donde anotaba los nombres de sus compañeros desaparecidos. Lo escondía bajo una baldosa suelta en su habitación, temiendo que si lo descubrían terminaría muerto. En sus páginas describió noches enteras sin dormir, escuchando ruidos extraños en los pasillos, pasos pesados que se detenían frente a las puertas de los dormitorios, respiraciones contenidas. En la oscuridad, a veces, un nombre era tachado de las listas oficiales y jamás se volvía a mencionar. Así, poco a poco, se fue formando un catálogo de horrores, un testamento de los que nunca regresarían. Mientras tanto, en Europa, los especímenes de St. Thomas alcanzaban precios inimaginables, se exhibían en universidades de París, Berlín y Edimburgo como modelos de perfección. Algunos profesores afirmaban que aquellos cuerpos habían sido preparados por manos bendecidas por Dios. Nadie sospechaba que eran víctimas de un sacrificio sistemático, piezas robadas a la vida en nombre de la ciencia.
El doctor Zimmermann, atormentado, regresó a Alemania llevando consigo notas cifradas y fragmentos de información. Sabía que no podía denunciar abiertamente a los Walls sin pruebas contundentes, pero también comprendía que cada día de silencio significaba más muertes. Intentó convencer a otros académicos de investigar, pero la mayoría lo ridiculizó o lo acusó de difamación. El poder de los Walls había cruzado el océano. Mientras tanto, la universidad seguía creciendo en prestigio, su reputación como el mejor centro de enseñanza médica en América atraía cada año a decenas de jóvenes ambiciosos que no sabían que estaban entrando en una trampa mortal. Para 1825, más de 80 estudiantes habían desaparecido sin dejar rastro. En los registros oficiales figuraban como abandonos voluntarios o traslados, pero sus familias jamás recibieron cartas, y sus nombres desaparecían como si nunca hubieran existido. Algunos rumores comenzaron a escapar de los muros. En tabernas y mercados se hablaba en voz baja de la Universidad de los Muertos. Se decía que si alguien caminaba cerca de los sótanos en ciertas noches, podía escuchar golpes apagados y gemidos que atravesaban el suelo. La gente evitaba mirar demasiado hacia las ventanas bajas donde a veces, decían, aparecían sombras moviéndose en silencio. Todo parecía estar a punto de estallar, pero la fortuna y el poder de los Walls mantenían las sospechas bajo control. El miedo era un muro más alto que cualquier cárcel. La tragedia alcanzó un punto de no retorno cuando un grupo de 3 estudiantes, liderados por Samuel Price, decidió que no podía seguir callando. Habían perdido demasiados amigos y cada día temían ser los siguientes. Confiaron en que si conseguían pruebas, podrían escapar y denunciarlo todo en otro estado. Comenzaron a vigilar discretamente los movimientos de los Walls, a seguir las cajas y barriles que salían de la universidad hacia el puerto. Una noche de 1827 lograron infiltrarse en el sótano y lo que vieron los marcó para siempre. Más de una docena de cuerpos alineados, todos jóvenes como ellos, con ojos vidriosos abiertos, como si hubieran querido gritar hasta el último instante. Uno de los cadáveres era de Margaret Dole, una compañera desaparecida apenas 2 días antes. El shock fue devastador, pero también la confirmación que necesitaban. Tomaron notas apresuradas, arrancaron páginas de registros ocultos y trataron de huir con las pruebas. Nunca lo lograron. Alguien los traicionó o los vigilaba desde antes. Aquella misma noche desaparecieron los 3, y al día siguiente en las clases nadie volvió a mencionarlos. Era como si jamás hubieran existido, pero su sacrificio no fue en vano. Las páginas que Samuel Price había escondido bajo la baldosa sobrevivieron al tiempo. Décadas más tarde serían encontradas y se convertirían en el único testimonio escrito desde dentro de aquel infierno. Mientras tanto, el negocio de cadáveres prosperaba más que nunca. Los barcos partían cada mes, cargados de cuerpos perfectamente preservados, mientras las familias de los estudiantes recibían cartas falsas supuestamente escritas por ellos, redactadas por manos frías que imitaban su caligrafía. El mundo exterior no sospechaba nada, y dentro de la universidad, el miedo había destruido la voluntad de resistir. El doctor Zimmermann, en Europa, observaba impotente cómo las piezas seguían llegando y como nadie creía sus advertencias. Había tocado las puertas equivocadas y los Walls eran demasiado poderosos. Lo único que pudo hacer fue guardar sus notas en secreto, convencido de que algún día alguien, en algún lugar, lograría romper el muro de silencio. Pero mientras tanto, la Universidad de St. Thomas continuaba, imperturbable, alimentándose de la vida de sus propios estudiantes. Para 1830 la Universidad de St. Thomas había alcanzado un prestigio que eclipsaba a cualquier otra institución médica de América. Sus graduados eran recibidos con honores en Europa, y los Walls eran considerados benefactores de la ciencia. Nadie imaginaba que aquel brillo se sostenía sobre una montaña de cadáveres. Los sótanos se habían convertido en un auténtico laboratorio de muerte,
con secciones dedicadas a diferentes fases del proceso. Desde la captura y sedación de los estudiantes hasta la inyección de químicos, el sellado de los cuerpos y su embalaje en barriles metálicos. El procedimiento estaba tan perfeccionado que parecía una línea de producción industrial. En las aulas, los estudiantes seguían asistiendo a clases convencidos de que el silencio era la única forma de sobrevivir. Algunos ya ni siquiera preguntaban por los compañeros desaparecidos. Era más seguro fingir que nunca habían existido. El miedo había anestesiado la conciencia colectiva. Aún así, de vez en cuando, algún gesto traicionaba la verdad. Un banco vacío en el salón de disección, un cuaderno abandonado, un nombre borrado de la lista sin explicación. Entre los que aún quedaban, un nuevo rumor empezó a propagarse. Los Walls no se limitaban a matar, también experimentaban con los cuerpos antes de preservarlos. Se hablaba de incisiones extrañas, de órganos retirados y reemplazados por sustancias desconocidas, de intentos de crear especímenes mejorados que pudieran durar décadas sin descomponerse. Nadie sabía si era cierto, pero el simple hecho de imaginarlo helaba la sangre. Una noche de invierno, un estudiante llamado Henry Collins juró haber visto cómo transportaban a alguien todavía vivo, atado y amordazado, hacia los sótanos. No se atrevió a intervenir. Desde su ventana escuchó golpes y gritos apagados que poco a poco se fueron extinguiendo hasta quedar en silencio absoluto. Al día siguiente, un nuevo espécimen apareció sobre una mesa metálica, con los ojos aún abiertos, vidriosos, mirando hacia un techo que ya no podía ver. Collins no volvió a dormir en paz. Mientras tanto, en el exterior, las familias empezaban a inquietarse por la falta de noticias de sus hijos. Cartas falsificadas seguían llegando, pero cada vez resultaban más sospechosas. Algunas madres aseguraban que la letra no era de sus hijos, que las expresiones usadas no coincidían con su forma de escribir. En privado, comenzaron a surgir voces de denuncia, pero ninguna prosperaba. Los Walls tenían influencia en cada oficina, en cada tribunal, en cada parroquia. Cualquiera que insistiera demasiado desaparecía misteriosamente, y su silencio se sumaba al de tantos otros. En Europa, sin embargo, la perfección de los especímenes empezaba a levantar preguntas. Algunos anatomistas notaron marcas inusuales en los cuerpos, huellas de ligaduras, señales de asfixia, cortes quirúrgicos no propios de una muerte natural. Había algo demasiado reciente, demasiado fresco en esos cadáveres. El doctor Zimmerman, que seguía obsesionado con desenmascarar a los Walls, escribió un informe secreto detallando todas sus sospechas. Lo envió a varias universidades bajo seudónimo, pero una vez más fue ignorado. Los beneficiarios del comercio eran demasiados, y el oro que llegaba de América cerraba todas las bocas. En Baltimore, el control de los Walls se hacía absoluto. Se rumoraba que algunos sacerdotes de la misma orden católica que dirigía la universidad habían sido cómplices, bendiciendo las expediciones de cadáveres antes de enviarlas al puerto, como si fueran reliquias sagradas. Aquello convertía el horror en algo aún más siniestro, un crimen legitimado por la religión y cubierto con un manto de santidad. Los estudiantes que aún conservaban un poco de valentía intentaban organizarse en secreto, pero siempre había un infiltrado, alguien que advertía a los Walls antes de que los planes tomaran forma. Varios grupos desaparecieron por completo, sin dejar rastro. Los pasillos de la universidad estaban impregnados de un silencio espeso, como si todos supieran que la próxima víctima podía ser cualquiera. En 1835 ocurrió un episodio que marcaría un cambio. Un marinero que descargaba barriles en el puerto accidentalmente dejó caer uno de ellos. La tapa se abrió y, para horror de todos, quedó a la vista el rostro congelado de un joven, perfectamente preservado, con expresión de terror eterno. Los Walls lograron encubrir el hecho alegando que se trataba de un cuerpo donado para investigación, pero la noticia corrió como pólvora entre la tripulación y el puerto.
Por primera vez, el secreto de los sótanos de St. Thomas se filtraba hacia la ciudad. El miedo creció. Pero también la curiosidad morbosa. La universidad, en lugar de cerrar filas, reforzó sus medidas de seguridad. Guardias armados comenzaron a vigilar los accesos subterráneos y se instalaron cerraduras dobles en las aulas. Los estudiantes eran advertidos de que cualquier intento de investigación privada sería considerado traición y castigado con la expulsión inmediata. Lo que nadie decía en voz alta era que expulsión significaba algo mucho más definitivo. A medida que los años pasaban, los Walls acumulaban una fortuna inconmensurable, sus contactos en Europa se multiplicaban y algunos reyes y príncipes incluso adquirían especímenes para sus gabinetes privados de curiosidades. El negocio de la muerte se había convertido en un imperio global, pero todo imperio, por más sólido que parezca, esconde grietas invisibles. En 1839 un incendio accidental en uno de los almacenes del puerto reveló documentos que vinculaban directamente a la universidad con envíos de cadáveres, aunque los Walls se apresuraron a recuperar lo que pudieron. Varias páginas se salvaron y llegaron a manos equivocadas. Aquello fue el comienzo de un nuevo ciclo de sospechas. Aún así, nada parecía detenerlos. La universidad seguía recibiendo estudiantes y cada año nuevos jóvenes ingenuos caían en la trampa. Los sótanos seguían llenándose de cuerpos, las mesas metálicas seguían brillando bajo la luz de las lámparas de aceite, y el eco de los gritos ahogados continuaba resonando en la piedra. La historia de St. Thomas no era aún conocida por el mundo, pero para los que vivían dentro de sus muros, ya era un infierno cotidiano imposible de ignorar. Para 1840 el secreto de St. Thomas era ya tan grande que parecía imposible de contener, y sin embargo los Walls seguían manejando la institución con un control férreo. Habían perfeccionado un sistema donde cada engranaje funcionaba en silencio. Profesores cómplices, estudiantes aterrados, familias engañadas con cartas falsas y un puerto que veía salir barriles cada mes sin hacer preguntas. La universidad se había convertido en un monstruo con rostro de santidad, un templo gótico de conocimiento, que en realidad era una fábrica de cadáveres. Los estudiantes vivían bajo una sombra constante. El simple hecho de escuchar pasos en el pasillo a medianoche podía helarles la sangre. Algunos contaban que en los dormitorios se oían llantos ahogados que parecían venir de debajo del suelo, como si las almas de los muertos golpearan las piedras intentando escapar. El miedo se transformó en superstición. Había quienes rezaban oraciones inventadas antes de dormir, como si eso pudiera alejarlos de ser elegidos. Pero nada detenía a los Walls cuando marcaban a alguien. La selección era fría, calculada. Elegían a jóvenes que no tenían familia influyente o a los que habían llegado de otros estados o países. Nadie que pudiera levantar una investigación seria. A veces pasaban semanas sin que nada ocurriera y entonces de repente una oleada de desapariciones devolvía el terror a todos. El ritual era siempre el mismo. Una invitación privada, una promesa de conocimiento exclusivo, una clase nocturna. Y después, el silencio eterno. Afuera, en la ciudad, los rumores crecían. Se decía que la universidad tenía un cementerio secreto en los sótanos y que los Walls practicaban rituales oscuros con los cuerpos. La verdad era más simple y mucho más aterradora. No había magia, solo un negocio sistemático de muerte. Y sin embargo, esas historias sobrenaturales servían a los Walls, porque desviaban la atención y convertían la verdad en algo que pocos se atrevían a creer. En 1842 un grupo de padres desesperados viajó desde Filadelfia para exigir explicaciones por la desaparición de sus hijos. Fueron recibidos con amabilidad, con registros falsificados y cartas cuidadosamente fabricadas. Se les mostró un dormitorio con pertenencias que habían sido manipuladas para dar la impresión de que sus hijos aún residían allí. Finalmente se fueron confundidos, incapaces de enfrentar la muralla de mentiras y autoridad que los Walls habían levantado.
pero esa visita dejó una grieta. Algunos trabajadores de la universidad comenzaron a preguntarse hasta dónde podía llegar el encubrimiento. En 1845 ocurrió un incidente que casi reveló todo. Una tormenta retrasó la salida de un barco y varios barriles quedaron almacenados durante días en un depósito cercano al puerto. El hedor comenzó a filtrarse y los estibadores, sospechando que había algo indebido, forzaron una de las tapas. El cuerpo dentro aún estaba tibio. Era un estudiante desaparecido apenas 4 días antes. El horror se propagó rápidamente, pero los Walsh llegaron con papeles y autoridades dispuestas a callar a todos. Argumentaron que se trataba de un donante reciente para un intercambio científico y lograron sepultar la verdad una vez más. Sin embargo, el rumor se extendió como un veneno y aunque oficialmente nada se probó, en las calles de Baltimore el nombre de St. Thomas comenzó a pronunciarse con miedo y desconfianza. Dentro de la universidad, algunos estudiantes intentaron organizar un escape colectivo, querían huir en grupo, llevarse pruebas y denunciarlo todo en otro estado, pero alguien los delató. Y una noche entera de gritos resonó en los pasillos. A la mañana siguiente ya no quedaba rastro de ellos. Los dormitorios fueron limpiados con rapidez y se ordenó silencio absoluto. Los sobrevivientes entendieron el mensaje. No había escapatoria posible. Entretanto, en Europa, los cuerpos seguían siendo recibidos con fascinación. En París, un profesor de anatomía presentó uno de los especímenes de St. Thomas como el mejor preservado que jamás había visto el mundo. El cadáver tenía más de 6 meses y parecía recién muerto. Aquello aumentó aún más la demanda y los Walsh multiplicaron su riqueza, pero también atrajeron miradas peligrosas. Algunos académicos comenzaron a sospechar que la perfección solo podía lograrse si los cuerpos eran obtenidos en condiciones específicas y recientes, una sospecha que rozaba demasiado cerca de la verdad. Para 1847 el número de desaparecidos superaba ya los 150, la cifra era imposible de ocultar a largo plazo, y aún así los Walsh seguían cubriendo todo con una precisión meticulosa. El diario de Samuel Price, oculto bajo la baldosa, seguía creciendo con cada desaparición registrada. Era la única huella escrita que algún día revelaría el alcance real del horror. La tensión llegó a su punto máximo en 1849, cuando uno de los propios guardias de los Walsh, un hombre llamado Thomas King, fue sorprendido tratando de sacar documentos incriminatorios del sótano. Había visto demasiado y temía ser el siguiente. Antes de que pudiera huir fue capturado y desapareció como los estudiantes, pero el simple hecho de que alguien de dentro intentara traicionar a la familia mostraba que el sistema empezaba a resquebrajarse. Esa década estuvo marcada por un silencio cada vez más pesado. En los pasillos de St. Thomas la vida cotidiana seguía, pero todos sabían que vivían sobre un cementerio invisible. La luz de las lámparas de aceite parecía más débil, los rezos en la capilla sonaban huecos y cada mirada cargaba la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿quién será el próximo? El año 1850 marcó el principio del fin para la Universidad de St. Thomas. Durante décadas había sido un templo de prestigio, una fábrica de médicos y al mismo tiempo un matadero secreto de estudiantes. Pero la presión acumulada comenzó a romper el muro de silencio. Los rumores en la ciudad se habían vuelto insoportables, y los desaparecidos eran tantos que las familias empezaron a organizarse en grupos, compartiendo cartas sospechosas, investigando inconsistencias y reuniendo pruebas de que algo terrible ocurría tras las paredes de piedra de la universidad. Los Walsh, cada vez más paranoicos, redoblaron sus medidas de control, vigilaban a los estudiantes día y noche, prohibían reuniones fuera del horario de clases y mantenían a los más curiosos bajo amenaza constante. Los sótanos seguían funcionando como siempre, con sus mesas metálicas y sus barriles preparados para cruzar el océano, pero la tensión era cada vez más frágil.
como una cuerda a punto de romperse, en Europa también. Había cambios. El doctor Zimmermann, ya viejo y enfermo, publicó finalmente un manuscrito bajo su verdadero nombre, describiendo todo lo que había visto en Baltimore y acusando directamente a St. Thomas de asesinar a sus estudiantes para vender sus cuerpos. El libro fue censurado en muchas partes, ridiculizado por algunos, pero también generó dudas y atrajo la atención de periodistas que empezaron a investigar el origen de los especímenes. Por primera vez, la reputación de los Walls estaba en peligro. En 1852 ocurrió el golpe definitivo. Un barco que transportaba barriles desde Baltimore naufragó cerca de la costa de Irlanda, cuando los pescadores locales rescataron los restos. Encontraron que varios de los barriles contenían cuerpos humanos perfectamente preservados, algunos con ropas parciales y marcas de sujeción. La noticia se propagó con rapidez, y esta vez no hubo forma de encubrirla. Los periódicos europeos comenzaron a hablar de un comercio de cadáveres proveniente de América, y aunque los Walls intentaron negar su implicación, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En Baltimore, los rumores se convirtieron en acusaciones abiertas. Un grupo de familias irrumpió en la universidad exigiendo respuestas. Los Walls, desesperados, abrieron algunas salas y mostraron cadáveres que decían provenir de donaciones, pero el hedor de los sótanos, las miradas nerviosas de los trabajadores y la desaparición reciente de varios alumnos levantaron sospechas imposibles de silenciar. Esa misma noche, un incendio arrasó parte de los archivos de la universidad. Muchos creen que fue provocado por los propios Walls para destruir pruebas. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron, entre ellos registros con nombres de estudiantes transferidos que jamás llegaron a ninguna otra institución. Los fantasmas de más de 150 jóvenes empezaban a reclamar justicia. A partir de entonces, la historia de St. Thomas se volvió un secreto a voces. Oficialmente la universidad nunca fue acusada de asesinato, y los Walls conservaron su poder durante algunos años más. Pero la matrícula cayó, los donativos se redujeron y lentamente la institución se fue desmoronando. En 1860 cerró definitivamente sus puertas, convertida en una ruina envuelta en leyendas. Los sótanos fueron sellados, pero la gente decía que de noche aún se escuchaban golpes y susurros bajo la tierra. El diario de Samuel Pratt fue hallado décadas después, en una demolición parcial del edificio. Sus páginas, amarillentas pero legibles, enumeraban los nombres de los desaparecidos, describían noches de terror y confirmaban lo que por años había sido negado, que St. Thomas había devorado a sus propios hijos en nombre de la ciencia y la avaricia. Con el tiempo, la historia se volvió mito, y muchos prefirieron creer que eran exageraciones, pero los documentos rescatados, los testimonios fragmentarios y los rumores persistentes dejaron una huella imborrable. Los Walls desaparecieron en la penumbra. Algunos dicen que huyeron a Europa con parte de su fortuna, otros que fueron asesinados por enemigos que querían callar para siempre la verdad. Lo único cierto es que ningún miembro de la familia volvió a ser visto en Baltimore después de 1865. El legado de horror de St. Thomas, sin embargo, nunca murió. Cada vez que alguien menciona universidades médicas del siglo XIX, siempre surge el fantasma de aquel lugar donde el conocimiento se mezcló con la sangre, y donde más de 150 jóvenes fueron sacrificados en secreto. La pregunta que queda abierta es quizá la más escalofriante de todas: ¿cuántas otras instituciones hicieron lo mismo y nunca fueron descubiertas? Porque si St. Thomas logró ocultar su fábrica de muerte durante más de medio siglo, ¿quién puede asegurar que no hubo otros sótanos, otras mesas metálicas, otros estudiantes que desaparecieron sin dejar rastro? La historia de la Universidad de los Muertos no es solo una advertencia sobre la codicia y el poder, es también un recordatorio de que la ciencia, cuando se mezcla con la ambición desmedida,
Puede convertirse en el monstruo más letal, y aunque hoy los muros de piedra están en ruinas y las lámparas de aceite apagadas desde hace más de un siglo, los ecos de aquel horror siguen vivos, como un susurro en la oscuridad que repite una y otra vez los nombres de los que nunca regresaron.